CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentan Tomás Mochiati, la entrevista. Muy buenas noches, ¿cómo está? Poco antes de las 5 de esta mañana comenzaron a paralizar varias divisiones de Codelco, Andina, Chuquicamata, Gabriela Mistral, Gaby, como le dicen, Ministro Ale, Salvador, la división Salvador, Ventanas, también el teniente, comenzó el teniente poco antes de las 5 de la mañana. Una paralización de advertencia, dijeron los trabajadores, frente a negociaciones que están celebrando los trabajadores subcontratistas, que son alrededor de 40.000. Hay otras cifras que hablan de 45.000. Líder de los que paralizaron hoy día, Cristian Cuevas, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, está con nosotros esta noche. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar acá. ¿Cuántos son? ¿40.000, 45.000? ¿Cuántos son? La verdad es que son alrededor de 50.000 trabajadores contratistas y entendiendo que también sumamos a esto, dentro de este marco, a los trabajadores del montaje industrial, suman más de 50.000 trabajadores tercerizados, es decir, más del 70% de los trabajadores que trabajan en la industria. Esto se extiende también en la industria privada, que es similar en cuanto al modelo de contratación. Escuché que si no llegan a un acuerdo con las autoridades, porque entiendo que hay una mesa de trabajo con las empresas, contratistas, subcontratistas, y también va a estar Codelco como una especie de veedor. Si no llegan a acuerdo, habría un paro prolongado, escuché, e indefinido. Bueno, efectivamente, primero nosotros saludamos la expresión de movilización, de disciplina, de conducción de la CTC en todas estas zonas mineras. Lamentamos la represión violenta que hubo en Chuquicamata, donde más de 40 trabajadores fueron detenidos, mayoritariamente más de 30 jefas de hogar, que son trabajadores muy precarios. Creemos que esa es la fuerza que tiene la CTC, que es una fuerza ética y legitimada, no tan solo en la industria minera, sino a nivel de todo el país. Efectivamente, nosotros el día jueves tenemos una mesa de trabajo y de negociación. Esperamos que avanzar y allanar en un acuerdo que facilite, ¿cierto?, y que mejore las condiciones de nuestros compañeros y compañeras, y que si no hay disposición a avanzar en estas mejorías, tenemos la obligación legítima también de consultar a nuestras bases y tomar una decisión de avanzar hacia una huelga según lo que determine la Asamblea. Nosotros esperamos lograr un acuerdo y que este sea beneficioso para los miles de trabajadores contratistas. Para entender bien, ¿ustedes están exigiendo que se cumplan los acuerdos existentes o buscan nuevos acuerdos? A ver, nosotros tenemos un acuerdo firmado y ratificado el año 2007 de una gran huelga emblemática que está en el imaginario colectivo de los trabajadores de Chile, en el cual estuvo el obispo Alejandro Goich como facilitador de esa huelga, de ese acuerdo que la propia Organización Internacional del Trabajo mandata, que es un instrumento colectivo que Codelco y el Estado de Chile deben cumplir. Por tanto, están en falta porque no se ha cumplido el contenido de todo este contrato colectivo, podríamos decir, de este acuerdo marco. Y hay aspectos que se han ido como relajando, desmantelando ciertos derechos, como son el tema de la estabilidad, entendiendo que este es un rubro que es muy precarizado, muy inestable, pero sí que había licitaciones a largo plazo, ir erradicando la precarización en el mundo del trabajo subcontratista. Darte un ejemplo, el 2007 se planteaba avanzar hacia el salario ético de 250.000 pesos, que fue como una idea que nace, ¿cierto?, de la Iglesia, pero que obviamente es en base a la realidad que vivimos millones de trabajadores en nuestro país. Han pasado 6 años de eso y todavía no se cumple. Todavía tenemos trabajadores, en el caso de las trabajadoras, por ejemplo, de servicio en acción industrial, que están expuestas a contaminación, que ganan 230.000, 270.000 pesos en una industria que genera tanta ganancia y que obviamente no se ve reflejada por los altos costos que tiene en situaciones de beneficio para los trabajadores. He escuchado hablar a trabajadores subcontratados que dicen, mira, estamos trabajando al lado de trabajadores de planta, al lado. A veces tenemos casco de color distinto, pero hacemos las mismas labores, ganamos mucho menos y trabajamos mucho más, porque los que están contratados se sienten seguros, entonces trabajan menos, o sea, y nosotros estamos haciendo la pega. ¿Eso es verdad? Bueno, primero decir lo siguiente, que los trabajadores, aquí nosotros no queremos instalar una disputa entre trabajadores de planta y Codelco. Pero más allá de instalar o no la disputa. Existe, la verdad que efectivamente los trabajadores contratistas cumplen funciones mandatadas por administradores de Codelco, y también esto ocurre en la industria privada. ¿Y es verdad que trabajan más? Yo creo que trabajan mucho más y las condiciones de
de exposición a situaciones de salud, en tanto a salud ocupacional, es mucho más riesgosa y no tenemos protección. Cristian, ¿y es verdad entonces que cuando se da una serie de garantías las personas trabajan menos? Entonces, ¿se podría llegar a esa conclusión? ¿Hay menos productividad? La verdad que en temas de la productividad en estos 20 años ha aumentado en un 80% y los costos operacionales tanto de trabajadores remuneracionales, tanto de planta como contratistas, subcontratistas, ejecutivos de Codelco o de la industria, en el caso de Codelco, y de la minería en general, es de un 5.7%. ¿Quién dice que ha aumentado en un 80%? Porque yo he otras cifras. Son estudios de Orlando Caputo, un hombre prestigiado que fue gerente de Codelco en una época. ¿En qué época? En la época de Salvador Allende, pero que todavía es un hombre muy activo en el estudio de la economía global. Pero hay otros estudios que dicen que ha aumentado poquísimo. Usted los ha leído seguramente. Bueno, sí, seguramente. Lo que pasa es que depende de la mirada que se tenga. O sea, desde la mirada nuestra tiene que ver que efectivamente necesitamos que una empresa sea eficiente, manejar los costos, pero estos costos no pueden pasar por una situación dramática que vivimos. Miles de trabajadores contratistas y subcontratistas. ¿Se da cuenta que hay algunos chilenos que miran a los trabajadores del cobre, a los de planta, como unos privilegiados en el país, que les pagan 20 millones de pesos en bonos y dicen, bueno, que cumplen años de servicio, les compran relojes Longines, en fin, una serie de cosas? Y uno dice, bueno, pero a ver, y el resto mira y se pregunta, reclaman, pero... Mira, yo primero decir lo siguiente. ¿Se da cuenta de eso, no? Por supuesto, o sea, la verdad, yo en la mañana yo lo planteaba, nosotros no somos los contratistas privilegiados y tampoco creo que mis compañeros y hermanos de planta tampoco son privilegiados. Lo que ocurre es que lamentablemente estas diferencias se instalan en la forma y el modelo económico que tenemos en nuestro país. Ahora bien, yo no sé si los trabajadores necesitamos un reloj, yo no necesito reloj, lo que nosotros necesitamos es dignidad y eso obviamente no tiene precio. Entonces, en ese sentido, creo que los trabajadores de planta también han sido afectados por estos modelos productivos, porque también se han ido desmantelando y se genera esta situación morbosa del bono que se entrega, ¿cierto?, en proceso de negociación colectiva, pero lamentablemente en negociaciones que si tú revisas no avanzan significativamente en derechos, sino que se han ido desmantelando y entregando derechos y beneficios que los trabajadores de planta habían ganado con nuestros padres, nuestros abuelos, en otras épocas. Entonces, lamentablemente ahí creo que ha habido errores y políticas que finalmente no han ayudado al fortalecimiento del movimiento sindical. Chuquicamata, Salvador, Ventana, son divisiones que están trabajando a pérdida. Bueno, efectivamente hay una situación de crisis, ¿cierto?, que hay que resolver, pero también tenemos que hacernos cargo de las malas decisiones de los ejecutivos, tanto los anteriores como estos, de políticas que han desarrollado en estas áreas, en estas zonas. Porque por ejemplo, se ha planteado, primero siempre se ha planteado se plantea el cierre de El Salvador, por no ser una empresa eficiente, tener una serie de altos costos que no era posible desarrollar. Después nuevamente se abre El Salvador, cuestión que nosotros saludamos, pero no se ha generado ningún plan de inversión, que significa efectivamente desarrollar esa industria. Entonces yo creo que aquí, lamentablemente, al interior de quienes dirigen Codelco, se han planteado sectores que buscan su privatización, su desmantelamiento y no el fortalecimiento. Entonces ahí también hay responsabilidades de las autoridades políticas anteriores, como las actuales, que finalmente hacen que esta empresa, la empresa de todos los chilenos, esté en estas condiciones. En los últimos 10 años, Codelco ha invertido, en los últimos 10 años, 22.000 millones de dólares. El 2003 producía 1,67 millones de toneladas de cobre, 2012 1,64. O sea, el asunto va para abajo. Por eso yo creo que hay políticas que hay que corregir y que son definiciones lamentablemente de quienes conducen la empresa. Le doy otro dato malo. El 2013, perdón, de enero del año pasado a enero de este año, exactamente enero de 2013, la producción de cobre en Chile aumentó un 10,1%, pero Codelco solo un 1,4%. O sea, por lo que pasa, no pasa nada en Codelco. Lo que hay que entender es lo siguiente. Lamentablemente, en nuestro país se ha ido hacia una política de fortalecimiento de la inversión de las transnacionales que tienen el control del más de 70% de la industria. Codelco tiene menos del 30%. Y en ese sentido, las competencias no son iguales. En el caso de los trabajadores contratistas de la industria privada, y quiero ser muy claro, con Anglo American, en el caso, ¿cierto?, de BHP Billiton, las condiciones nuestras, ni siquiera tenemos un acuerdo marco, ni siquiera, ¿cierto?, se permite la sindicalización, se aplasta cualquier ejercicio de demanda a los trabajadores contratistas y subcontratistas. Las remuneraciones de los trabajadores de planta en la industria privada son menores que los de Codelco. Entonces, efectivamente que hay una cuestión que hay que revisar, pero tiene que ver con una mirada de país,
de Estado, de economía, y que permita efectivamente hacer de una empresa que sea viable, y nosotros creemos que es viable, pero que creo que ha estado secuestrada por actores que obviamente han generado una corrupción al interior de esta y de malas prácticas que finalmente daña a la principal empresa que finalmente entrega todos sus recursos al servicio de millones de chilenos. El año pasado los resultados de Codelco fueron horrorosos, fueron los peores resultados de años. Disminuyeron las utilidades en un 64%, aumentaron los costos de un año a otro en 40%, las utilidades fueron 845 millones de dólares si es que se saca la venta Anglo American, es decir, las divisiones productivas de Codelco, 845 millones de dólares, o sea, la reforma, algunos dicen reforma pequeña, modesta, de Sebastián Piñera, el presidente Sebastián Piñera, fue mejor que la utilidad de Codelco el año pasado, o sea... Pero por eso yo te digo, o sea, aquí en el país nosotros tenemos que dar una discusión real, incluso ahora estamos en un proceso electoral que se viene. Yo no he visto que se esté discutiendo estos temas, pero de cara al país, y no en tratativas, ¿cierto?, entre cuatro paredes, pero donde los trabajadores juguemos un rol, porque al final, ¿a quién le sirve que Codelco no exista? ¿A quién le sirve que no le demos valor agregado a nuestros principales recursos, ciertos naturales, en este caso al cobre? Que no lo procesemos, que no lo desarrollemos, que no generemos industria nacional. ¿A quién le sirve? ¿A quién le sirve? A las transnacionales. Voy a dejar una pregunta planteada antes de ir a una pausa. Usted dice que no tiene una relación amable con el presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, con Raimundo Espinosa. ¿Confederación? De la Confederación de Trabajadores. De la Federación de Trabajadores del Cobre, perdón, con Raimundo Espinosa. Y dice que es el principal obstructor de cualquier proceso de mejoramiento de los trabajadores contratistas. Que él está con el gobierno de turno siempre, con la empresa de turno. ¿Por qué dice eso? Volvemos en un instante. Antes de ir a la pausa, le preguntamos a Cristian Cuevas, que es el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, ¿por qué tiene tantas diferencias con Raimundo Espinosa, que es el presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre? Entonces, perdón, de la Federación de Trabajadores del Cobre. Entonces, la Confederación, la Federación, unos representan a los trabajadores subcontratados, otros a los trabajadores de planta, digámoslo así para que se entienda. ¿Y por qué tantas diferencias con Raimundo Espinosa? Incluso declaraciones muy fuertes. Yo leí por ahí, tenemos una lejanía ética y sindical con Raimundo Espinosa, que él ha estado siempre en contra de los trabajadores contratistas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? A ver, primero yo decirlo... ¿Será por razón ideológica el SPS, el PC? No, la verdad, yo tengo una relación, quiero clarificar esto, muy amable con los trabajadores de planta, con el Comando de Trabajadores Unidos en Codelco Norte. Hemos trabajado y desarrollado miradas comunes con respecto a la propia demanda que levanta la FTC. Yo no tengo problemas con la FTC. La verdad que pero sí la hemos... FTC es la Federación de Trabajadores del Cobre, ¿cierto? Sí tenemos dificultades de entendimiento, en este caso con su presidente, y que tiene que ver con una historia. O sea, yo te digo, cuando nosotros planteamos el tema de la subcontratación, cómo se obstruyó ese proceso de internalización de cientos de trabajadores contratistas en el año 2008 en el gobierno de Michelle Bachelet, ¿cierto? Con Andrés Velasco obstruyendo. ¿Andrés Velasco obstruye? Por supuesto. ¿Le consta? 100%. ¿Cómo? A partir, ¿cierto?, de impedir esta internalización, y también no olvidemos que el propio Alamán con Longueira fuera ante el Tribunal Constitucional para impedir, ¿cierto?, que el giro principal de la empresa fuera incorporado en la ley de subcontrato. ¿Pero cómo le consta que Andrés Velasco estaba...? Porque obviamente nosotros éramos parte de una mesa de negociación centralizada donde estaba el gobierno de la época. ¿Y quién hablaba en nombre del gobierno? Bueno, en esa época quienes nosotros intercambiamos opiniones privadas, ¿cierto?, eran con el ministro del Trabajo y con otros, me acuerdo con Belisario Velasco también y otros más. O sea, la verdad hay que decirlas como son, ¿me entiendes? No a medias. En nuestro país. Raimundo Espinosa estaba en contra de ustedes en esa época. Claro, lo que ocurre es que acá lo que hay que entender es que los sindicatos de planta se han ido empequeñeciendo a partir de la amplia externalización de funciones, que es la subcontratación o tercerización. Nosotros lo que planteamos en la ley de subcontratos, si estos compañeros y compañeras eran internalizados, iban a fortalecer el sindicalismo, y no para engrandecer a la CTC, sino para que efectivamente quienes están cumpliendo esas funciones fueran los internalizados, y no los clientes de turno, ¿cierto? Según el gobierno de turno,
contratan y ponen a su entorno para poder reemplazar nuestras funciones. Eso creo que no es justo ni ético, porque lo que violenta a los trabajadores contratistas es que están haciendo una misma función durante mucho tiempo, muchos años, y finalmente son desplazados esas funciones para internalizar al amigo o amiga del que esté administrando los contratos, en este caso Codelco. ¿Se hace por amistad esto? Bueno, esa es la historia reciente de nuestro país, y no de ahora, sino de años, y que obviamente es una mala práctica en el mundo del trabajo. ¿En el tiempo de Michelle Bachelet se les aplicó la Ley de Seguridad del Estado? Bueno, se nos quiso aplicar la Ley de Seguridad del Estado a partir de una solicitud de un grupo de dirigentes. ¿Estaba Raimundo Espinosa? Estaban sectores de la Federación de Trabajadores del Cobre. ¿Estaba Espinosa? Estaban trabajadores de la Federación y por tanto mandatados por Raimundo. O sea, ¿por quién más? O sea, ellos no son autónomos en términos, lo mismo que yo como presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, las decisiones que tomamos, yo tengo que asumir mi responsabilidad. Cuestión que finalmente no se allanó porque era tanta la fuerza y la legitimidad que teníamos los trabajadores contratistas que no era posible tomar esa decisión por parte del gobierno de la época. Entonces sumamos a esto que si tú eres parte del directorio de Codelco, pero eso por ley, él está obligado a estar ahí. Y eres dirigente sindical. Tú no puedes tener dos almas. Y en ese sentido tienes que también asegurar y mirar a tus hermanos de clase, pues, a tus compañeros. Y eso yo creo que nos ha hecho bien y sin duda creo que hay que corregir, pero no es un tema con los trabajadores de planta. Espinosa está obligado a estar ahí, por ley tiene que estar. A lo mejor representará una voz disidente, pero no representará a los trabajadores allí. Lo que pasa es que no se nota. Porque en el ¿Los fondo, dirigentes son unos privilegiados? Los dirigentes sindicales somos trabajadores que estamos realmente en una situación compleja en nuestro país donde no existe libertad sindical. ¿Pero hay privilegios o no? Para nosotros por lo menos no existe ese privilegio. Nosotros, mira, quiero decir muy claro esto, la propia OIT recomendó al Estado de Chile corregir el tema de las listas negras y la situación de centenares de trabajadores y dirigentes sindicales que estamos afectados de situaciones como de vulneración de derechos fundamentales y no poder ejercer nuestra función ni visitar las faenas. Después de 6 años, nosotros visitamos Radomiro Tomic hace un par de semanas y también El Salvador y Andina, después de 6 años. Eso no es bueno para un país que se dice democrático. Entonces aquí hay dirigentes sindicales de primera y segunda categoría. ¿Quiénes son los de primera? Bueno, lo que pasa es que nosotros los trabajadores contratistas, la verdad que no estamos en esas condiciones de respeto hacia nuestra dignidad. ¿Y en Codelco sí? En Codelco hemos avanzado, pero no todo lo significativo porque hay que corregir situaciones que obviamente todavía nos afectan. Vamos a hacer un alto, le dejamos una pregunta planteada, ahora política. Usted ha tenido derrotas electorales, tuvo la CUT, tuvo derrota como candidato a diputado, ahora va a ser de nuevo candidato a diputado, al parecer. Hay una disputa al interior del Partido Comunista. ¿Qué ha aprendido de sus derrotas electorales para enfrentar esta nueva campaña? Volvemos en un instante. La pregunta quedó planteada Cristian Cuevas. Mira, ha sido candidato a la CUT, perdió. Ha sido candidato, yo diría en un distrito que es de izquierda, favorable. Lota, Arauco, toda la zona de Arauco. Y resulta que perdió. UNUI sacó más votos, Iván Norambuena. Un PS sacó más votos, Monsalve. ¿Qué pasó? Bueno, yo primero decir lo siguiente, que para nosotros estamos en un proceso de construcción de un proyecto de transformación social y nuestro fin es lograr que el día de mañana los trabajadores podamos gobernar y los movimientos sociales en nuestro país. Pero es una zona de trabajadores, ¿no votaron por usted? Ahora, lo que ocurre es que efectivamente aquí hay una política de élite y yo tengo que enfrentarme a las élites y a las burocracias políticas, sindicales. ¿Burocracia sindical? Hay burocracia, sin duda, y también a dos miradas de cómo construimos el sindicalismo y las prácticas en la política. Entonces, que claro, cuando tú no eres parte de un padre o de alguien que te esté respaldando económica o políticamente, sin duda la travesía es mucho más dura, pero mucho más digna, porque ¿sabes lo que pasa?
que efectivamente en la zona del carbón, donde yo soy originario, hicimos una travesía sin respaldo, sin apoyo, sin financiamiento, pero el poder generar la adhesión de más de 23.000 ciudadanos, sin duda es un paso adelante, es la construcción de ese proyecto. Ahora, en la propia central dimos una disputa fuerte, pero que efectivamente tenemos que hacer ese proceso de democratización, de mayor participación, y que tener la fuerza que tenemos nosotros no es una tarea fácil de las nuevas generaciones del movimiento sindical. Entonces, esa derrota, que sin duda puede ser una derrota en términos simbólicos, pero no es un retroceso al proceso de construcción y al proyecto que nosotros estamos haciendo. ¿Usted no está seguro que el Partido Comunista debe apoyar a Michelle Bachelet? Se dice que usted es uno de los duros. Hay algunos que dicen que usted no es de los... He escuchado estas voces en el PC, dicen, están los entreguistas y los que no son entreguistas. Que usted es uno de los duros que trata a los otros de entreguistas. ¿Es verdad o no? No, la verdad que yo no trato de entreguista a mis compañeros. Pero usted, no, usted es de los duros. La verdad que yo tengo tenemos una mirada crítica de lo que fueron los gobiernos de la concertación, hacernos cargo de eso también. Pero usted dice, no veo que se vayan a producir cambios significativos, no veo esa posibilidad cierta en el futuro, con concertación. Ahora bien, por eso nosotros hemos planteado que para poder tomar una decisión de adherir a una cierta candidatura, tenemos que tener garantías. ¿Y no le Porque dan garantía a Bachelet? en este minuto nosotros no hemos visto un proyecto claro de las candidaturas presidenciales que efectivamente aborde los temas que nosotros hemos conversado hoy día, y temas que tienen que ver con lo que está cursando en la calle, que obviamente son expresiones de movilización, pero que tiene también un fin político. Y aquí la ciudadanía se ha expresado, y el pueblo en general, que tenemos que avanzar hacia una nueva institucionalidad política, económica, y que, claro, en 4 años tú no vas a hacer todos los cambios ni la profundización de la democracia, pero también tiene que haber firmeza y no relativizar los temas. Entonces lo que ocurre es que en nuestro país tenemos que terminar con la política de los consensos, que estuvieron administrando estos 20 años de eterna transición en una democradura, como escribe Galeano, y que hoy día nosotros necesitamos avanzar hacia una democracia que efectivamente vaya hacia situaciones de mayor participación. Pero Guillermo Tellier es público y quería llegar a un acuerdo rápido con Michelle Bachelet, el presidente de su partido. ¿Usted está en contra de esa posición de Guillermo Tellier? Yo no he escuchado eso en el Partido Comunista. No, pero ha existido una posición mucho más tolerante, desde ese punto de vista tolerante, de Tellier hacia la candidatura de Bachelet. Nosotros hemos llevado este debate en el último pleno del Comité Central, la mayoría del Comité Central, y la síntesis de como Partido Comunista definimos, cierto, que aquí todavía no están las condiciones para poder apoyar a uno u otro candidato si no hay fechas, formas, cómo se van a implementar los cambios, y que todo hoy día hablan de la transformación, que hablan, cierto, de avanzar hacia situaciones de mayor democratización, de escuchar al pueblo. La verdad, el pueblo no se escucha entre 4 paredes y ordenadito, sino donde las papas queman, pues. Y eso no lo he visto en los candidatos presidenciales. Usted va a ir a primaria en Calama, y le pregunto porque Víctor Maldonado, que es un dirigente de la ADC, dijo que los comunistas deben saber lo que es una primaria. Algo de democracia tiene que entrar, dijo. Algo de democracia tiene que entrar. Yo la verdad que no me quedo con esa palabra, porque de democracia nosotros sabemos, estamos todos los días en el ejercicio de la participación, en el territorio, en los movimientos sociales. No somos únicos. El plantear que el Partido Comunista controla el movimiento social es no entender cómo está, cierto, también la disputa de las distintas corrientes y opiniones al interior del movimiento social, que no es un movimiento social despolitizado, es político, con distintas corrientes, miradas, y que estamos en una disputa quién finalmente conduce hacia un proyecto que finalmente genere lo que nosotros hemos planteado, soberanía sobre nuestros recursos naturales. Y el tema de las primarias. Nosotros hemos dicho, en cualquier escenario, nosotros vamos y disputamos. ¿Usted está dispuesto a ir a primarias en Calama? Nosotros estamos dispuestos a ir a primarias y también a los acuerdos. Ahora bien, lo que sí creemos es una primaria que signifique una alta participación, y nosotros vamos a ejercer ese derecho, pero no porque no creamos, y no esta cosa que se nos endose no creer en la democracia. Nosotros creemos en una democracia con participación, con decisión, con la mayor amplitud posible, y yo siempre lo he dicho, desde el rojo más rojo hasta el más suavecito, pero que de alguna manera todos nos sintamos parte de un proyecto y que los excluidos finalmente se vean representados. Cristian, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a ustedes. Cristian Cuevas, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, nos acompañó esta noche. El jueves comienza la negociación con las empresas subcontratistas. Buenas noches.
CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentaron Tomás Mochiati, la entrevista.